Mi coronel, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 9, al cual nos ha tocado exponer lo que son las garantías jurisdiccionales, que está en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, que es la presunción de inocencia, o iuris statum. Garantía jurisdiccional. Son instrumentos en forma de acciones, recursos, demandas, quejas que permiten al titular de los derechos acudir ante una autoridad independiente, el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, para solicitar el cumplimiento del derecho puesto en cuestión. Origen de la presunción de inocencia. Tiene como origen en la Revolución Francesa del año 1879, donde se lleva a cabo un movimiento político y social e ideológico, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Es aquí donde nace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y por primera vez se consagra el principio de presunción de inocencia como una garantía procesal. Presunción de inocencia o iuris statum. Esta garantía debe ser entendida como un tratamiento que se le debe brindar a toda persona acusada de la comisión de un delito, no importa en qué etapa se encuentre o qué delito haya cometido. Siempre será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se demuestre su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Normas que garantizan la presunción de inocencia. Son normas que garantizan, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 16, donde indica claramente: se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso. En caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. En el Código Procedimiento Penal, también en su artículo 5, calidad y derechos del imputado. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones y los tratados internacionales vigentes le proteja como presunción de inocencia. En su artículo 6, todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo, y su silencio no será utilizado en su perjuicio. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11.1, señala: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.2, donde señala: toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se le pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Como también en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, garantiza la presunción de inocencia en su artículo 8.2, donde señala: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Acciones de defensa. Son acciones de defensa donde el imputado puede defenderse a través de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional, donde protege la totalidad de los derechos constitucionales, a excepción de los protegidos por otras acciones, en su artículo 128 y 129. Acción de cumplimiento, donde protege ante la vulnerabilidad de derechos por parte de funcionarios públicos por incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley, en su artículo 134, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Legislación comparada. En este punto vamos a tocar la comparación que hay, digamos, con otros países en cómo se maneja lo que es la presunción de inocencia. Vamos a empezar con lo que es la Constitución española, en donde indica en su artículo 24.2, indica que toda persona se presume su inocencia tras una acusación hasta que no quede demostrada su culpabilidad. Quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad del acusado y por tanto el acusado no tiene que demostrar su inocencia. Es similar a la constitución que existe, digamos, en Bolivia. En la Constitución Política del Perú señala que el principio de inocencia, tal y como dice el artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Es algo similar también en Bolivia. Pasa a lo contrario en lo que es en China, donde indica que los tribunales chinos eliminaron la presunción de inocencia en los juicios. Esta noticia se logró escuchar el miércoles 3 de abril de 2002, donde indican que en China el principio de inocencia, que señala que una persona es inocente mientras se demuestre lo contrario, fue eliminado en la mayor parte de los juicios civiles en China por una decisión del Tribunal Popular Supremo. De acuerdo con la decisión, ahora serán los acusados los que tendrán que demostrar su inocencia y de no lograr serán hallados culpables. Y presta mayor atención a los derechos e intereses del ciudadano. Conclusión de Grupo Micronel. Si bien la presunción de inocencia está garantizado por nuestra Constitución Política del Estado, por nuestro Código de Procedimiento Penal y además de las normas internacionales, en la actualidad y en la realidad de nuestro país, esta garantía o principio procesal va siendo vulnerado por las autoridades judiciales a través de la retardación de justicia, la condena pública y la detención preventiva. Cuando hacemos referencia a la retardación de justicia, estamos hablando pues de presumir la culpabilidad del imputado, que a través de una detención preventiva se lo castiga antes de dar una sentencia, puesto que no se toma en cuenta jurisprudencia internacional, la cual establece que una persona no puede estar encerrado más de 3 años, pero en nuestro país, como es conocimiento de ustedes, nuestros centros penitenciarios están hacinados. Y una de las causas es de que más del 50% de la población de los que se encuentran en los centros penitenciarios están con detención preventiva y solo un 30% tiene una sentencia. Entonces, aquí este principio es vulnerado. Y los factores pueden ser muchos y podemos mencionar uno, que es la carga procesal, puesto de que si bien hay pocos jueces que tienen o llevan estos casos, y los casos son muchos, se tiene estadísticas de que un juez tiene a su cargo hasta 3,000 procesos. Entonces, estos quedan en la nada, en la espera. Otro también de los factores que tal vez implique a que estas personas estén dentro de los recintos penitenciarios sin sentencia y sea vulnerado sus derechos es también el factor económico, puesto de que estas personas no tienen el recurso económico para agilizar su situación legal y se encuentran en los centros penitenciarios detenidos. También incluye el factor político, ¿no? La injerencia política en los procesos que se llevan, puesto de que hay personas que por órdenes o injerencias políticas se encuentran recluidos en los centros penitenciarios, vulnerando así el derecho de la presunción de inocencia.
pero no solo violan las autoridades judiciales. También este derecho es vulnerado por los funcionarios policiales cuando estigmatizan a inocentes o presentando a los medios de comunicación, la cual conlleva a que estos sean condenados públicamente, porque cuando la policía presenta a un sospechoso ante los medios de comunicación, para la sociedad estos van a ser culpables. Entonces es otra manera de vulnerar este principio procesal que es derecho a la presunción de inocencia. Gracias, mi coronel.